gente bella, bienvenidos una vez más a este su programa de Vestidas de Gloria con María Jacobo. Como siempre puedes encontrarme en @MaríaJacobo en Instagram y MaríaJacobo/Vestidas de Gloria en nuestro canal de YouTube. Y hoy quiero hablarte de 3 palabras que hablan de lo que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estas 3 palabras son, aquí te las dejo, la compasión, la comunión y la conexión. Y me dirás, ¿de dónde sacas esto, María? Bueno, según la Biblia, Jesús nos dio 3 mandamientos. 2, pero que hay uno que se divide en otro. Y aquí te lo explico. Y esto, cuando él habla de un mandamiento, te quiero decir que no es una sugerencia, es un imperativo. ¿Cuáles son esos tú debes, esas cosas que, entre comillas, debes de hacer si eres alguien que te consideras espiritual y sobre todo seguidor de Jesús? El primer mandamiento es, le llamamos mandamiento porque vuelvo y repito, es un mandato de Dios. Ama, está en imperativo y por eso es un mandamiento. A Dios con todo tu corazón, mente y alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Marcos 12, del 29 al 30. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está en Marcos 12:31. Y de esto hablamos anteriormente y pueden ver todo lo que hablamos de lo que es el amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo en uno de nuestros programas interiores. Pero de ahí deriva otro mandamiento que está en Juan 13, del 34 al 35. Amaos los unos a los otros como Jesús amó a sus discípulos. Y por eso, para simplificarte, por eso lo resumí en estas 3 palabras que hablamos de una comunión con Dios, de una compasión que tenemos que tenernos, no solamente los unos a los otros, pero también con nosotros mismos, y de una conexión con nuestro entorno, con nuestros hermanos, con aquellas personas, aún con las que no somos tan amigos. Y ya te explico el porqué. Sea cual sea la edad o la etapa en la que te encuentres en tu vida, ya sea que seas muy joven, un principiante, como digo yo, una persona muy adulta o experimentada, dentro de los caminos del Señor, estos 3 mandamientos deben de ser el centro de tu vida de fe. En nuestra cultura o lo que aspiramos a vivir para crear una comunidad de fe, es muy importante desarrollar esa comunión, esa conexión, pero también ese poder nosotros tener esa compasión que nos hace diferente a la cultura del mundo que estamos viviendo hoy día. Y realmente no es tan complicado ni tan difícil de vivir. Es más bien una manera, como un estándar para que nosotros podamos entender que eso que yo espero en los demás, al establecer una relación, sea de amistad, sea de pareja o familiar, no importa el ámbito, estas 3 C se aplican, pero también yo debo de aplicarlas. No solamente se aplican cuando es un beneficio para mí, sino también cuando debo de extender esa compasión y esa misericordia con los demás, amándolos. Por eso también estas 3 palabras yo las resumo en una, que es amor, amor y el amor. El amor de Dios sabemos que cubre multitud de faltas, y cuando nosotros entendemos y somos movidos por amor, vivir en comunión, tener compasión con los demás y tener una conexión con ellos, no nos es pesado ni gravoso. Por eso, esa forma de resumirlo, resumir esas 3 C es el amor. Y estas 3 palabras son la base de nuestro caminar con Dios o de nuestro viaje a una vida eterna, a una espiritualidad. Y hay varias preguntas que muchos me hacen a mí cuando hablo de este tema. ¿De qué manera, me han preguntado, puedo yo tener una mejor comunión con Dios? Esa es la primera pregunta que me hacen y aquí quiero contestártela. ¿Cómo puedes tú desarrollar una mejor comunión con el Señor? Pues lo primero es orar. Para conocer y relacionarte con Dios, como cualquier persona, debe de haber una comunión. En caso contrario, esto sería un fracaso.
Lo mismo pasa con Dios. Para que una relación personal crezca, tiene que haber una conversación directa con Él. Y lo podemos hacer por medio de la oración. La palabra de Dios dice que mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando oramos, vuelvo y te repito, es una conversación, no es una repetición vana, no es tú aprenderte algo que alguien escribió, es que tú saques de tu corazón todo lo que hay, todo lo que te preocupa, todo lo que tal vez tú no tienes respuesta y lo traigas a tu Padre que está dispuesto a escucharte. ¿Conoces tú esa maravilla tan grande que el Rey del universo, el creador de todo lo que existe, es tu papá? Y tiene esa disponibilidad de que tú entres al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo y puedas hablar con Él directamente. ¡Qué hermoso! Eso no está reservado para algunos, está reservado para todos, para todo aquel que tenga fe, todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabes? Aunque no hayas tenido una vida perfecta, la misma palabra dice que cuando le clamamos a Él, Él escucha y nos libra de nuestra aflicción. ¿Por qué entonces vas a clamarle a otras cosas que no sea Jesús, cuando sabes que en Él está la solución de todo? Puesto en este parámetro, siempre digo que no hablo con subalternos, que siempre hablo con el mero mero. Hablo siempre con Dios, porque si Él fue capaz de crear tanta belleza de alrededor, me maravillo del detalle hasta de los peces, de los árboles, de los pajarillos, de las flores. ¿Has visto esa magnificencia? Cuando veo el universo a través de las fotos de la NASA, me gozo y digo, ese es mi papá. Ese fue el que me creó y el que está aquí conmigo escuchándome. Así te escucha tu Padre. Lo segundo que te quiero decir, para tener una comunión con Él es, lee la palabra. Para conocer mejor a tu Padre, debes de familiarizarte con su palabra. La palabra es el único libro por el cual conocerás a Dios. Ahí está narrada toda la historia del universo, el mundo, la humanidad, pero sobre todo encontrarás información sobre nuestro Padre, sobre Dios, para tener una mejor relación con Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y cuando habla para que todo hombre sea perfecto, la palabra perfecto aquí significa maduro. Y nosotros tenemos que buscar esa madurez en el Señor, donde conozcamos a nuestro Padre, conozcamos su palabra y lo que Él nos quiere hablar a través de ella. Qué bonito es. Yo que soy autora, que tengo un libro que se llama igual de este programa, Vestidas de Gloria, ustedes pueden conocer un poco de mi historia allí y cómo en cada ocasión de mi vida el Señor me pudo vestir de su gloria para yo tener fuerzas a atravesar esas situaciones que me estaban aconteciendo. Pero ¿sabes qué? Al leer la palabra lo leo con el mismo sentir de conocer a mi Padre, de conocer su voluntad, me encanta, señores, yo me meto en la palabra como si fueran novelas. A mí me encantaban las novelas creciendo. Ya no tengo tiempo para mirar novelas, pero me meto en esas historias de la Biblia y me creo que estoy viendo una novela y me conozco los actores, quiénes pasaron, esos personajes, qué le pasó, cómo nuestro Padre los libró, y en medio de todo esto me aumenta una fe, me aumenta la fe de saber que como Dios lo hizo con ellos, también lo hará conmigo, y ahí conozco el Dios que tengo, el papá que tengo, lo grande que es. Imagínate si abrió un mar para salvar a su pueblo, ¿qué no hará por mí? ¿Qué no hará por ti? Si fue capaz de detener el sol a petición de Josué, de uno de sus hijos, no, dime qué no parará por ti.
Tal vez esta palabra es la que necesitas escuchar hoy día para saber en el Dios que ha creído, quien es tu papá y te defiende y te ama, y que no escatimó ni siquiera a su hijo para tener una relación contigo. Así es que esto es maravilloso cuando te adentras a la palabra de Dios y puedes conocer un poco más de nuestro Padre. Qué maravilloso es esto. Algo también que podemos hacer para tener esta comunión con nuestro Padre es meditar y ayunar, oír la palabra de Dios. Esto cuando tú oyes la palabra de Dios, pero también vienes y ayunas, meditas en ella, va a pasar algo en lo sobrenatural. Déjame decirte que vas a desarrollar una relación tan estrecha, pero el mundo espiritual se va a abrir a ti y vas a ver, vas a tener sueños y visiones, vas a poder escuchar muchas personas hasta de voz audible la palabra de Dios. Y es porque a través de esto se manifiesta el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y es quien te convence de pecado, te guía, te capacita, te consuela y te da poder para vencer. Él es el sello de nuestra salvación y por lo tanto es necesario tener el Espíritu Santo para tener una relación personal con Él. En realidad, a nosotros nos conviene, decía la palabra de Dios en Juan 16, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, decía Jesús, yo le enviaré. Y esto fue lo que Él nos dejó aquí en la tierra, como seguridad de que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar y que no andamos como ciegos ni como quien golpea en el aire, sino que somos plenamente guiados por esta tercera persona de la Trinidad, quien nos guía a toda verdad. Y estas tres formas es lo que te puedo resumir entre tantas que van a ayudar a esa comunión con Dios. La otra pregunta viene de la otra C, que es la compasión. Y me preguntan, María, ¿cómo puedo yo tener más compasión? ¿Qué es realmente, para la compasión? Y una definición general de la compasión es la empatía y la preocupación del sufrimiento de los demás. Los griegos o las palabras griega y hebrea traducida compasión en la Biblia hablan de tener misericordia o ser movidos a una piedad empática, a tener esa empatía con los demás. Déjame decirte que la empatía, y también lo hemos hablado aquí anteriormente, es que no es que yo entienda lo que te pasó, es que yo me ponga en tu lugar. Es que yo pueda ver tu circunstancia desde tu perspectiva, desde tus zapatos, y que pueda juzgar esta situación de acuerdo a cómo tú la ves, y desde allí poder entenderte y tener esa compasión contigo. El punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. Dios es la raíz y el fundamento, el manantial y la fuente de toda verdadera compasión, como dice en Primera de Juan 4:16. La compasión de Dios es exaltada en toda la Biblia y eso a nosotros nos debe de mover a ser como nuestro Padre, porque somos llamados a ser como Jesús. Jesús a nosotros nos dio ese Espíritu Santo y nos pidió que siguiéramos estas indicaciones de ser compasivos, como habla en Gálatas 5:22 y 23. Debemos tener un corazón, el mismo corazón de Jesús, para las almas perdidas, para esas personas que están heridas, para los pobres y necesitados de este mundo. La misma palabra habla claramente que cuando nosotros nos ocupamos de los más pequeñitos del Señor, Él se ocupa de nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me toca mucho, que habla de que cuando el Señor venga, va a separar desde su pueblo las cabras de las ovejas, y va a ser a través de la compasión que tuvieron con los demás, porque habla, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, tuve frío y me vestiste. Y muchos le preguntarán, Señor, ¿y cuándo hicimos esto? La respuesta del Señor
fue cuando lo hiciste por uno de mis pequeñitos. Y esto es lo que nosotros a veces no entendemos, que cuando de verdad lo hacemos por alguien más, lo estamos haciendo por el Señor. Voy a buscarte y te voy a dar dónde está este versículo. Y esto quiero dejártelo en tu corazón, porque habla de lo que es la misericordia misma. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando hacemos algo por los demás, nosotros lo estamos haciendo para el Señor. Y esta parte está en Mateo 25:40. Y dice, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste por uno de estos más pequeñitos, por mí lo has hecho. Se pueden leer completamente qué dice la palabra allí. Y esto marcó un antes y un después en mi vida, porque entendí que tenía que ocuparme de aquellos que muchas veces no son bien vistos en la sociedad, por aquel que es el pobre, el menesteroso, que a veces le pasamos por el lado y ni siquiera nos inmutamos en si tienen hambre o no, darle un sándwich, botamos comida en nuestros hogares, muchas veces tal vez dejando de pensar que el otro le falta, tanta ropa acumulada y tantas personas desnudas. Pero algo que a mí me intrigó, y es donde viene la verdadera compasión, ¿sabes qué? El de ir a la cárcel, porque allí realmente están los más olvidados, y el que está enfermo en un hospital. Ahí realmente mi papá decía que en la cárcel y en el hospital y en la pobreza se conocen los amigos. Entonces eso es una medida de compasión. ¿Cómo estás tú siendo compasivo? ¿Cómo estás tú en esto? Y yo quiero que en este momento, ahí donde tú estás, ores para que el Señor traiga a tu corazón una convicción. Y si te has sentido frío, que estás indiferente ante el sufrimiento ajeno, o que tal vez no has tenido mucha compasión con los demás, tú puedas en este momento sentir esa compasión. Y muchas veces nosotros no somos compasivos. ¿Sabes por qué? Porque somos muy duros con nosotros mismos. Y hoy también quiero que te aprendas a perdonar y aprendas a tener compasión de ti mismo, a no ser tan duro cuando te equivocas y a verte como Dios te ve, porque muchas veces un pequeño error es suficiente para que nosotros mismos nos descalifiquemos y dudemos de nuestras habilidades, de nuestros dones y talentos y de este propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hoy quiero decirte que el Señor está contigo y que Él te ve de una forma maravillosa. Así es que ten compasión de ti mismo, porque esos pequeños equívocos lo que nos hacen ver es que somos humanos y que necesitamos depender de Él siempre. Y qué maravilloso es esto. ¿Sabes? También hay otra pregunta que me han hecho, y con esto quiero terminar estas 3 preguntas de las 3 C que te hablé al principio del programa. ¿De qué manera puedo fortalecer mi conexión con mis compañeros de viaje en esta espiritualidad? O sea, con mis hermanos de la iglesia, con mi entorno, con los demás. ¿Sabes? Muchas veces nos olvidamos que la Biblia dice que para ser amigos hay que mostrarse amigo. ¿Cómo estás siendo tú en la amistad con los demás? ¿Eres coherente? ¿Eres una persona que tus amigos pueden contar contigo? ¿O eres tú los que siempre estás buscando ayuda, pero cuando te necesitan no? ¿Sabes? La misma palabra dice que hay hermanos que hay amigos que son más que un hermano y que en tiempo de angustia están contigo. Y qué bueno es tener ese tipo de amigos y de compañeros. Pero, ¿eres tú ese tipo de compañeros? El compañerismo se desarrolla en un acompañamiento, en que yo voy a caminar contigo en las buenas y en las malas. Y es que conozco todo de ti, conozco tu vida, conozco
esas cosas que te hacen maravilloso como ser humano o maravillosa. Cuando tenemos un amigo, sabemos lo bueno que es, pero el amigo también sabe cuáles son esas fallas, cuáles son esas faltas, y aún así no te condena. Entonces, ¿cómo puedes fomentar ese compañerismo? Pues a través del acompañamiento. Siempre digo que una amistad es como un matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene sus altas y sus bajas. Nos vamos conociendo, filo con filo se agudiza, pero Dios puso a ese amigo, esa compañera a tu lado para que puedas caminar mejor con él y te aprendas a conocer mucho más. Tengo una amiga muy querida que ella venía a mi casa, me sacaba de la cama para hacer ejercicios porque sabía que estaba pasando por un tiempo de tristeza, de depresión. Y ¿sabes qué? Ella venía y me quitaba las sábanas y me decía, necesitas ejercitarte, necesitas sol, vamos, levántate, antes de que comience el día, tienes que hacer ejercicio. Y me sacaba a hacer ejercicio a la mala, y yo refunfuñando al principio, pero luego qué bueno fue ver los beneficios de ese ejercicio y cómo nos unimos. Cuando tenía una tristeza me decía, puedes decírmela tal cual la sientes, sácala de tu pecho y de tu corazón. Y esto hizo que yo fuera más expresiva. Y qué bueno es contar con amigos así, saber que te pueden ver como esa gran líder, como esa gran mujer que la puede levantar en un momento determinado, pero también se entristece, llora cuando pasan situaciones difíciles en su vida, cuando tuve la pérdida de mi madre, cuando tuve luego, pasaron a mejor vida con nuestro Señor Jesucristo, mi mamá y mi papá, y ese sentimiento de orfandad también me tocó. Pues sí, me vio en mi tristeza, en mi debilidad, pero aún así no me juzgó. Y qué bueno es tener amigos así, amigas así, con la que podemos contar a diario. Y Dios me ha bendecido con un grupo maravilloso de amigas que oramos a diario. En este momento estamos pasando un proceso de ayuno de más de 50, 60 días de ayuno y oración, y diario en la noche nos sentamos a orar juntas las unas por las otras. Y qué bueno es ver cómo Dios ha levantado esta coinonía entre nosotras, este sentir, este compañerismo tan maravilloso. Y así te digo, ¿con quién cuentas tú en tu vida? Y qué bueno que tú puedas decir, tengo pocos, porque la misma Biblia dice que son pocos, pero esas amistades que tienes, ese círculo cercano a ti, cuídalo. Invierte en tus amigos y amigas, invierte tu tiempo. Es importante que le saques tiempo. Invierte conocimiento, porque si no pasas tiempo, como te dije al principio, es como una relación cuando estás en matrimonio. Si no pasas un tiempo con tu amiga y tu amigo, no van a poder desarrollar esa profundidad, el uno y el otro, esa conexión. Te cuento que mis amigas saben cuando yo estoy triste, cuando estoy feliz, cuando tengo una buena noticia. Es muy importante que de esa misma forma no solamente le dediques tiempo, pero también que te dediques tiempo tú con ellos, que tú también busques a esa persona y te fijes cuáles son esas personas que te buscan a ti. Y con esto quiero terminar, porque siempre le digo a mis hijos, tus amigos son aquellos que buscan de ti, no aquel que tú quieres ser amigo, sino esos que realmente están ahí y disfrutan de tu tiempo y tu compañía, y que muchas veces obviamos. Así es que te bendigo en esta semana. Qué bueno pasar este tiempo contigo, tener estos conversatorios. Así es que si esto ha sido de bendición, déjame un comentario en @mariajacobo en Instagram o en mi canal de YouTube mariajacobo/vestidas de gloria. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.